Alto comisionado, muchas gracias por hablar con La Voz de América una vez más y especialmente hoy en el Día Mundial de los Refugiados. El presidente Joe Biden se pronunció acerca de este día y dijo que se une a las personas de todo el mundo para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, pero también dijo que en este día reafirmamos nuestro compromiso sagrado de aliviar el sufrimiento a través de nuestra ayuda humanitaria y el redoblamiento de nuestros esfuerzos para lograr soluciones duraderas para los refugiados. ¿Cuál es su reacción al que la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos hagan una evaluación como esta ahora mismo? ¿Y es un cambio de lo que hemos visto en los últimos 4 años? Bueno, como puede imaginar, acojo con gran satisfacción esta afirmación con la que estoy de acuerdo, lo que dijo el presidente Biden. Y yo estuve recientemente en Washington para poder observar por mí mismo que hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo. Sabe que estamos trabajando en eso con la administración. Sé que el objetivo es llegar a 125,000. Habíamos bajado a 18,000, así que es un nuevo crecimiento muy grande en el tema del reasentamiento. Y luego tenemos un asunto mucho más complejo, como es el de los flujos que se mueven a través de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, y allí, creo, está el mayor desafío para la administración. Pero este es un reto que me parece que la administración está preparada para asumir y abordar, aunque llevará tiempo, recursos y paciencia. Desde su perspectiva, ¿cuán difícil es para la administración Biden poder manejar la cantidad de gente que viene de Centroamérica? Usted apeló el 20 de mayo para garantizar a los solicitantes de asilo la oportunidad de obtener refugio, especialmente después de que se implementó el Título 42 y se devolvió a las personas. ¿Ha visto alguna diferencia? ¿Ha sido la administración un poco más reactiva? Sí, la reacción fue positiva, incluso con respecto a esta declaración. Le pedimos a la administración suspender el Título 42, que está vinculado a la pandemia, y creemos que ahora podría levantarse. No se ha suspendido todavía, pero la reacción es constructiva. Vamos a discutirlo, porque si fuéramos a suspenderlo, probablemente se incrementarían los flujos de personas en la frontera, y ese es un gran desafío. Si piensa que hay casi 1 millón de personas atrasadas en el sistema de asilo en Estados Unidos. Ese sistema, por una larga herencia, administración tras administración, se ha vuelto inmanejable. Entonces, la reforma de ese sistema es muy importante. Entonces, lo que le dije a la administración es que nosotros apoyamos eso. Apoyamos una mejora gradual hacia un sistema migratorio más efectivo y humano. Esto es lo que dijo el presidente después de la toma de posesión en enero. Apoyamos eso porque esa es una pieza indispensable de un ejercicio más amplio para manejar la movilidad humana en Centroamérica, la cual incluye el movimiento de personas que son refugiadas porque huyen de la violencia, de la persecución, de la discriminación. Ese trabajo debe hacerse a todos los niveles y debe realizarse en los países de origen, principalmente Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tiene que hacerse en los países de tránsito, incluida la propia Guatemala y México, y debe hacerse en la frontera. No es una operación de una sola parte, es una operación de varias partes que debe realizarse. Va a ser complejo, va a llevar años, pero creo que lo que hemos visto al inicio de la administración es alentador. ¿Usted cree que la estrategia de ir tras las causas de raíz, como lo hizo la vicepresidenta en su viaje a Guatemala y México, es una idea positiva? Por supuesto que esto es lo correcto. Sería maravilloso si finalmente la gente no tuviera ningún motivo para embarcarse en estos viajes tan peligrosos, pero eso va a llevar tiempo. Hay que ser consciente de que estas causas profundas son ciertamente económicas. La pobreza, la desigualdad, pero ellas no son las únicas causas. Hay un fuerte elemento de violencia, de persecución, de discriminación de ciertos grupos. La dinámica de la criminalidad en algunos de esos países infringen derechos básicos y generan el
el tipo de violencia que consideraríamos como justificaciones de las solicitudes de asilo si las personas huyen. Reclutamiento forzoso de niños, violación de mujeres, confiscación de bienes. Entonces, esto también tiene que ser reconocido y abordado. No es fácil en el contexto actual, pero me alegro que este sea el enfoque. Esto llevará tiempo, como dije. Mientras tanto, es muy importante fortalecer la capacidad de los países alrededor de esos países, Guatemala, México, Costa Rica. No debemos olvidar el segmento sur de todo esto. Panamá, donde estuve hace poco, debemos ayudarles. También ayudar a gestionar los flujos de personas y, como dije, la pieza final es el asilo en Estados Unidos. Cada pieza, cada segmento de esta compleja situación. ¿Cree usted que el anuncio de que la administración va a recibir a más refugiados ha llevado a que más personas empiecen a recibir asilo? ¿Cree que este proceso se está moviendo más rápido? La administración ha puesto sobre la mesa un aumento de 2 escalones. Primero llegando a 62.500 y luego a 125.000, el doble. Y es bastante ambicioso, en el primer año y en el segundo. No sé si seremos capaces de llegar tan rápido. Lo importante es que haya una intención de llegar allí. La realidad es que lo que ha heredado la administración es una infraestructura completamente desmantelada y se necesita tiempo para volver a armarla. Incluso la infraestructura en mi organización, en ACNUR, tuvimos que desmantelarla cuando el programa de reasentamiento de Estados Unidos fue desmantelado casi por completo. Así que tenemos que hacerlo de forma gradual. No estoy tan preocupado por eso porque creo que es mejor hacer las cosas bien. El reasentamiento es un ejercicio complejo. Hay que seleccionar personas, se tiene que organizar la logística que es manejada principalmente por algunas ONG. También perdieron toda la infraestructura que hay que restablecer, así que llevará tiempo, pero creo que estoy muy contento con esa decisión. Creo que es sustancial y simbólicamente muy importante. ¿Qué importancia tiene el liderazgo de Estados Unidos en el reasentamiento en todo el mundo? ¿Tener un presidente y una administración que esté más dispuesta a trabajar en eso para cumplir con los acuerdos de 1951 ayuda a otros países a ser más abiertos? Definitivamente creo que es muy importante. La política de reasentamiento en sí misma es una solución muy importante para el desplazamiento. ¿Qué es el reasentamiento? El reasentamiento significa llevar a las personas, dar a las personas que ya son refugiados en un país donde, sin embargo, su situación puede ser un poco frágil y ofrecerles la oportunidad de mudarse a un segundo país de asilo como Estados Unidos, donde pueden tener mejores oportunidades y una vida más estable. Es muy útil para personas que son particularmente vulnerables, por ejemplo, que pueden estar en riesgo. Piense en refugiados de la comunidad LGBT o en mujeres que han sido víctimas de violencia o en personas que tienen problemas políticos particulares y pueden ser blanco de ataques, incluso en un país vecino al suyo. Entonces, por eso es que el reasentamiento es importante. Por eso es importante el liderazgo de Estados Unidos. Pero déjeme decirle que el liderazgo de Estados Unidos es importante en general alrededor del asunto de los refugiados como país que fue construido sobre la inmigración, sobre refugiados y siempre ha estado en la vanguardia de esta causa. Es por eso que ha vuelto a estar en la vanguardia para alentar a otros a seguir su ejemplo. Alto comisionado, Centroamérica fue una gran parte del último informe que ustedes tienen. ¿Por qué Centroamérica y México se han vuelto importantes para su oficina? Bueno, ya sabe, hay más de 1 millón de personas desplazadas o refugiadas en Centroamérica y México, sin mencionar la situación de la que ya hemos hablado en la frontera de Estados Unidos, y hay muchas situaciones complicadas. Mencionamos el impacto del crimen organizado en la frágil situación política, social y económica de Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tenemos Nicaragua, que es una preocupación. Estuve en Costa Rica no hace mucho. Ya tienen 100,000 solicitantes de asilo de Guatemala. Lo siento, disculpas, de Nicaragua. Y las próximas elecciones que pueden causar mayor agitación. Han tenido la presión combinada del cambio climático y los huracanes. Por lo tanto, para nosotros, esa es una región prioritaria muy enfocada con un aumento enorme de nuestra presencia en la región. Estamos ejecutando un programa importante llamado Marco Integral de Protección y Soluciones en la región para abordar todos estos asuntos. Y con el advenimiento de la nueva administración, también obtuvimos más recursos para ejecutar todas estas actividades y estamos muy contentos por eso, pero es complejo y
difícil. Venezuela acaba de tener la recaudación de fondos para la crisis de Venezuela, la situación de los venezolanos. ¿Cómo fue la recaudación de fondos? ¿Cuál es su evaluación de eso a pesar de que fue virtual en Canadá? Cuéntenos un poco sobre ese tema y también cuáles son las dificultades de lo que todavía se está lidiando, el segundo grupo más grande de personas desplazadas en el mundo. Bueno, como usted lo dijo, el desplazamiento venezolano es enorme y casi 6 millones de personas han abandonado el país en los últimos años y casi todas se quedan en la región. Colombia, donde ahora estamos, siendo el país más afectado, con 1,7, 1,8 millones de venezolanos. La conferencia fue buena porque esta ha sido siempre una situación difícil de hablar para llamar la atención y el hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi $1.000 millones en donaciones, en adición de más de 600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito. Estoy aquí en Colombia ahora. Acabo de terminar la celebración del Día Mundial del Refugiado aquí y lo hice a propósito porque este es un país que alberga a muchos y también porque ha sido el país que realmente ha estado a la vanguardia de las buenas políticas. El estatuto temporal que el presidente Duque anunció en febrero, de hecho, estaba aquí cuando él hizo ese anuncio y se está implementando muy rápidamente. Me quedé impresionado de que ya más de 1 millón de venezolanos han entrado en la primera fase del registro. Esto es increíble y también en una situación en la que la propia Colombia tiene desafíos difíciles, la pandemia, el malestar social y político, los desplazados que quedan desde el conflicto hasta el proceso de paz. Así que en medio de todo esto, creo que para Colombia adoptar una política de migración y refugiados inclusiva con visión de futuro es muy importante. Estados Unidos está ofreciendo TPS para los venezolanos. Hemos visto un mayor número de ellos indocumentados cruzando el Valle del Río Grande. ¿Existe alguna preocupación de que a veces las políticas muevan a las personas a intentar llegar de manera irregular y ponerse en peligro? Bueno, estos son siempre temas difíciles. Siempre soy de la opinión que no se evitan las buenas políticas o el buen apoyo solo porque puedan atraer a otros. ¿Por qué privar a las personas que necesitan del apoyo y las políticas bien merecidas y necesarias solo porque esto puede atraer a otros? Sabes, tienes que abordar el problema de los demás de manera diferente. Tienes que mirar las causas fundamentales. ¿Por qué están huyendo? Entonces, sabes que no es solo una causa. Es un poco como lo que dije sobre Centroamérica. No se trata solo de ayudar a las personas cuando llegan a Estados Unidos. También se trata del resto de estos viajes largos y en mirar a cada segmento. Mire, esto ocurre en todas partes. Siempre les digo lo mismo a los europeos sobre las personas que llegan por el Mediterráneo. Así que tienen que arreglar el sistema de asilo europeo, pero también tienen que mirar los países de tránsito y las causas profundas. Entonces, ya sabes, es una tarea en muchos frentes al mismo tiempo aquí. Esto es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de esta región, pero el mundo tiene muchos grupos que son refugiados y los ha visitado en el pasado. ¿Qué puede contarnos sobre la situación que se ve en África? Y recientemente vimos un barco y luego gente en el Mediterráneo que están huyendo hacia España. Conocemos la situación en Yemen, en Libia. ¿Cuál es su percepción de lo que está sucediendo con esas poblaciones? Sabemos que los rohingyas siguen enfrentando una situación muy difícil. Bueno, tal vez solo un comentario sobre el hecho de que acabamos de publicar nuestro informe anual de tendencias globales. Esto siempre se hace a raíz del Día Mundial del Refugiado, justo antes de ese día. Y está muy clara la imagen que surge de ese informe. Es muy mala. 82.004.000 desplazados forzosos en 2020, 3 millones más que en 2019, y en un año en el que nadie podía viajar, nadie podía moverse. Todos estábamos encerrados, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Significa que las guerras, la discriminación, la mala gobernanza, a menudo combinada con otros factores como el cambio climático, la desigualdad y la pobreza, los desequilibrios demográficos, todo esto no ha permitido la movilidad humana, especialmente los aspectos de la movilidad humana forzada. El secretario general hizo muchos llamamientos a un alto al fuego global. Francamente, en realidad, no se hizo caso. Y el resultado es que la gente ha continuado moviéndose, y moverse durante la pandemia
es aún más complicado para la gente, para los estados que los reciben. Entonces ha sido un gran desafío. Ha sido un gran desafío y lo que más se destaca es que son pocas las soluciones. Por eso estoy aquí, en Colombia. He dicho, en medio de este panorama tan complicado, y aunque Colombia está enfrentando problemas difíciles, veamos ejemplos de buenas políticas que realmente pueden ofrecer a los refugiados y migrantes, como en este caso, el respeto a sus derechos y un futuro de inclusión en las comunidades que los acogen. Este es uno de los puntos más destacados en medio de este paisaje tan negativo. 1 millón de niños nacieron en condición de refugiados, según el informe. Hemos visto que los menores no acompañados cruzan las fronteras. ¿Existe alguna preocupación por la tendencia futura que hay en esta movilidad? Sí, por supuesto. En primer lugar, es una cifra terrible. Significa que las situaciones son tan prolongadas que nacen niños en el exilio. Y también plantea una pregunta sobre el futuro de estos niños. Usted sabe que uno de los efectos más devastadores de la pandemia ha sido que, por supuesto, casi todas las escuelas del mundo en un momento fueron cerradas. Cuando comenzaron a reabrir en los países que acogen a refugiados, observamos que los niños refugiados estaban volviendo a la escuela mucho menos que los niños no refugiados. A veces sustancialmente un 50% menos. ¿Por qué? Porque la pobreza golpeó a esas comunidades con tanta fuerza que los padres no podían permitirse enviar a sus hijos de regreso y enviarlos a trabajar. Peor, en algunos lugares, ya sabes, las mujeres, las niñas fueron casadas prematuramente, o peor aún, fueron explotadas, ya sabes, fueron sometidas a explotación sexual, explotación laboral, situación muy terrible. Por eso me preocupa el futuro de los niños. Un número cada vez mayor de niños, algunos de los cuales tal vez no conozcan otra cosa que el exilio, a menos que sigamos el ejemplo de Colombia e incluyamos y ofrezcamos oportunidades durante el exilio. Usted siempre ha hablado de su experiencia personal y ahora han pasado muchos años que usted está en este rol. ¿Cómo puede describir su intercambio con personas, especialmente con la pandemia y la oportunidad que tuvo en las últimas semanas de viajar para poder hablar con ellos? ¿Cuál es su percepción de sus sentimientos y la importancia de tener agencias como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que estén en el terreno para ayudarlos, hablar con ellos, tener a alguien que escuche sus preocupaciones? Bueno, realmente nunca dejamos de hacer eso, ¿sabes? Incluso en el pico de la pandemia, seguimos el consejo del secretario general de la ONU. Nos quedamos y cumplimos. Por supuesto, eso significó muchas operaciones difíciles. Teníamos que hacer algo virtual, teníamos que hacer algo, incluso algunas entrevistas con refugiados. Es una parte muy importante de nuestro trabajo. Tuvimos que hacerlas con precauciones especiales, con las barreras divisorias de plexiglas, a veces a través de entrevistas virtuales. Sin embargo, ese contacto permanece y es muy importante, usted lo ha dicho. Y sabe, yo nunca dejé de viajar, excepto unos pocos meses de la pandemia. Y para mí eso fue muy importante, porque si no hablo con los refugiados, realmente no entiendo su difícil situación, sus necesidades. Por supuesto que hablo con los gobiernos, hablo con mis colegas, hablo con nuestros socios, hablo a las comunidades de acogida, pero hablar con los refugiados es extremadamente importante. Esto es lo que han hecho durante los últimos días aquí en Colombia y he aprendido mucho sobre los desafíos que tienen. Así que espero que salgamos de la pandemia para que este contacto pueda reanudarse por completo, porque todavía es bastante desafiante en este momento. ¿Cuál es su frase para los refugiados de todo el mundo? ¿Cuál es su mensaje en una frase? ¿Qué quiere que escuchen? No pierdan el coraje. Nosotros obtenemos coraje con base en su resistencia. No se rindan y estaremos allí con ustedes para ayudarlos a seguir adelante. Muchas gracias, señor comisionado. Fue un placer, como siempre. Thank you very much. Thank you for having me.